Ya no eres uno de los nuestros, escribió mi padre. No vuelvas a aparecer por aquí. No discutí. Simplemente cerré mi parte del fideicomiso, notifiqué al oficial fiduciario mi retiro y presenté la separación legal de nuestros bienes compartidos. Al amanecer, mi hermana me envió un mensaje de texto. ¿Qué hiciste? Yo solo me reí. Entonces el abogado de mi madre envió: necesitamos hablar hoy. No sentí ira al leerlo. Tampoco sentí tristeza. Era algo más, como si un interruptor de luz se hubiera apagado en mi pecho. El mensaje llegó a las 9:47 p.m. Acababa de acostar a los niños y me había sentado en el sofá, finalmente lista para comer algo. La comida para llevar todavía estaba caliente en su caja, pero nunca la abrí. Vi la notificación iluminar mi teléfono. Era mi padre. Ya no eres uno de los nuestros. Eso fue todo. No, oye, no, necesitamos hablar. Solo 6 palabras que golpearon con el peso de una sentencia judicial. La miré fijamente, esperando algo más. Quizás una explicación, quizás incluso una broma. Por muy enferma que hubiera sido, nada. Lo había enviado, leído en el momento en que fue entregado, y luego se desconectó. Dejé el teléfono, me levanté y caminé por la casa un rato, sin destino. Simplemente no podía sentarme. Mi estómago no estaba revuelto, mi pecho no me dolía. Era más como un clic, algo que encajaba después de años de traquetear en el lugar equivocado. 2 días antes, Carmen me había llamado preguntando si podía ayudarla con su próximo pago de matrícula. Estaba en su segundo año de un programa de MBA en la Universidad de Salamanca y ya había agotado el fondo familiar. No dije que no, simplemente le dije que me estaba resultando difícil en ese momento. Mi negocio se estaba expandiendo, la nómina se había duplicado y tuve que afrontar un enorme retraso en un envío que casi hundió nuestro flujo de caja del trimestre. Ni siquiera entré en detalles. Solo dije que la situación era ajustada. Ella no hizo preguntas. No ofreció buscar otra solución. Solo dijo: «De acuerdo», y colgó. Eso fue el martes. El jueves por la noche, mi padre me dijo que ya no formaba parte de la familia. El viernes por la mañana, encontré la carta. Estaba deslizada por la ranura del correo como un menú de pizza, impresa en papel blanco liso, sin sobre. «No vuelvas a aparecer por aquí», era más corta que el mensaje, incluso más fría. La tinta no se había secado por completo cuando la desdoblé, como si hubiera sido escrita a toda prisa. La leí una vez, luego otra. Luego fui a la cocina, me serví café y empecé a revisar los números. Lo primero que hice fue cerrar mi parte del fideicomiso. Todo lo que teníamos ligado a acuerdos de desarrollo a largo plazo se fue. Firmé mi parte, desvinculé mi nombre de los registros comerciales y envié la liberación formal al abogado del fideicomiso. Lo siguiente fue el fondo fiduciario. A mi padre le encantaba presumir de que éramos una familia unida por la estructura. Siempre lo decía como una amenaza. Envié un correo electrónico al oficial fiduciario, adjunté mi documentación de retiro y solicité la eliminación de todas las participaciones financieras colectivas, activos y derechos de toma de decisiones. A las 3 p.m., él respondió: «¿Estás segura de que quieres hacer esto?». No respondí. Simplemente le envié el PDF notariado. Presenté la separación legal de cada entidad conjunta antes de la cena. Eso incluía la casa de vacaciones en Marbella, la oficina del centro que usaban para alquilar y la empresa fantasma a la que discretamente les había permitido canalizar sus errores. A las 5:08 de la mañana siguiente, Carmen me despertó con un mensaje. «¿Qué hiciste?». Lo miré en la cama en la oscuridad y me reí. No porque fuera gracioso, sino porque, por primera vez en años, sentí que finalmente podía respirar sin pedir permiso. A las 8:17 a.m., un correo electrónico del abogado de mi madre aterrizó en mi bandeja de entrada. «Necesitamos hablar hoy». Así que fui. Sin avisar, simplemente entré. Parecía que aún no había tomado su café. Su tono era suave, pero sus manos lo delataban, revolviendo papeles demasiado rápido, mirando una pantalla que probablemente tenía una docena de alertas de bandera roja de su banco. Me preguntó si consideraría detener la separación.
Dijo que las cosas se estaban moviendo demasiado rápido, que quizás las emociones estaban a flor de piel. Le dije que no había nada emocional en esto. Mi participación terminó cuando dejaron claro que yo era solo un recurso, no una persona. Lo que no entendieron, lo que nunca ni siquiera pensaron, fue que casi todo en lo que confiaban venía a través de mí. No solo dinero, estructura, acceso. El negocio de suministro de paisajismo de mi padre, financiado por mi línea de crédito privada, nunca habría obtenido el préstamo con su propio nombre después de ese lío con la hacienda hace 10 años. La escuela de Carmen pagada a través de extensiones vinculadas a la garantía de mi negocio. Ella nunca supo eso. La organización sin fines de lucro de mi madre sobrevivía con depósitos automáticos mensuales que probablemente pensó que provenían de las propiedades familiares. No era así. Venían de mí, en silencio, automáticamente. La primera vez que dije que era difícil, me excluyeron, así que ahora los estoy excluyendo a ellos. Salí de la oficina del abogado sin estrecharle la mano. Él no me detuvo, solo dijo: «Por favor, no tomes más decisiones hasta que volvamos a hablar». No le prometí nada, porque las decisiones ya estaban tomadas. Solo que aún no sabían lo que esas decisiones les iban a costar. El lunes por la mañana, las grietas comenzaron a aparecer. Carmen fue la primera. Me bombardeó el teléfono antes de las 8 a. Llamadas, mensajes, notas de voz. Un mensaje de texto se destacó más que el resto. «¿Qué hiciste? Mi cuenta está congelada. Ni siquiera puedo transferir el alquiler. Arréglalo». Lo miré durante 1 minuto antes de dejar el teléfono. No había nada que arreglar. Ya no. Su apartamento en Madrid no era barato. Lo sabía porque había confirmado el contrato de arrendamiento hace 2 años, cuando ella decidió que vivir en el campus era demasiado deprimente. La transferencia mensual de mi cuenta personal siempre llegaba el día 25, pero este mes no. La regla de transferencia había sido eliminada junto con todos los demás pagos programados conectados a mí. A las 11:12 Miros recibí una llamada del Banco Central de Sevilla, División Comercial. Una mujer llamada Odelina me preguntó si estaba confirmando el nuevo estado de la tarjeta de la empresa. Le dije que sí. Hizo una pausa y preguntó si quería notificar a los otros titulares de la tarjeta. Le dije que no, se enterarían pronto. Verás, la empresa de mi padre no era suya de la manera que él pensaba. Él había sido el fundador, pero el préstamo comercial, mi firma, las cuentas de proveedores configuradas a través de mi red, el crédito corporativo, todo bajo mi paraguas de crédito. Cuando me despidió, olvidó que los papeles decían lo contrario. A la 1 p.m., Carmen lo intentó de nuevo. El tono había cambiado. Ya no gritaba, solo escribía más rápido. «Ok, solo dime qué tengo que hacer. Necesito recuperar el acceso, por favor». No respondí. Ella nunca me preguntó en todos estos años cómo me las arreglaba para mantener el ritmo. Nunca preguntó qué precio me cobraba. Cada vez que dudaba lo convertía en algo personal. Dijo que no me importaba su futuro. Cuando dije que no podía ayudar esta vez, no preguntaron qué estaba pasando, simplemente me borraron. Ahora se estaban dando cuenta de que yo era el sistema del que dependían, no solo un componente. A las 3 p.m., el abogado de mi madre volvió a llamar. Esta vez no estaba tranquilo. Me preguntó si estaría dispuesta a firmar una reversión temporal del congelamiento solo para ganar tiempo y estabilizar el fideicomiso. Le dije que no. Me preguntó qué se necesitaría para negociar. Le dije que era demasiado tarde. Mi teléfono volvió a vibrar a las 4:30 p.m. Un correo electrónico de una sola línea de mi padre. «Arregla esto ahora». Sin saludo, sin explicación, en solo eso. Se sintió como una extraña inversión de roles, como si ahora él fuera el que suplicaba, pero aún no sabía cómo. Solía llamarme la silenciosa porque no discutía, simplemente trabajaba. Hacía que las cosas sucedieran. Creo que pensó que el silencio significaba lealtad, que siempre estaría allí, pero nunca fue lealtad, fue contención, y eso es diferente. Al anochecer, el chat grupal familiar estaba muerto. Ni siquiera mi madre publicó su foto habitual de la cena de fin de día. Ese silencio solía molestarme. Me hacía sentir como si estuviera al margen de algo por lo que seguía pagando para ser parte.
pero esta vez el silencio se sintió merecido. Ya no pertenecía a ese grupo. No porque me echaran, sino porque finalmente me había marchado. Y por primera vez no sentí culpa. Me sentí libre. Para el martes ya no eran solo cuentas congeladas. Era el colapso. Carmen finalmente llamó desde un número diferente. Respondí por pura curiosidad. Ni siquiera dijo hola. Congelaste la cuenta de la caridad de mamá. Dijo que la llamaron en medio de una reunión de la junta. Ni siquiera sabía que estaba a tu nombre. No respondí. Ella siguió hablando. Dijo que estaba siendo cruel, que estaba castigando a personas que me amaban. Esperé a que dijera una cosa honesta, solo una, pero nunca llegó. La única razón por la que la organización sin fines de lucro de mi madre alguna vez pasó la conformidad fue porque les di el equipo de auditoría de mi empresa de forma gratuita. La razón por la que tenían un sitio web funcional, un canal de donantes, incluso electricidad, yo, financiación mensual, disfrazada de apoyo familiar. Pensaron que el dinero venía de un fideicomiso conjunto. No era así. Venía de mi cuenta de empresa cada primer lunes de mes. Eso también se detuvo. Al mediodía, mi madre finalmente llamó. No para preguntar si estaba bien, no para hablar de lo sucedido, solo para decir, sé que estás molesta, pero estás destruyendo todo lo que hemos construido. Esa palabra, hemos, golpeó diferente. Ella se refería a lo que yo construí, y creo que, en algún lugar de su mente, lo sabía. Simplemente no podía decirlo en voz alta. Una hora después, su abogado volvió a enviar un correo electrónico. Asunto: solicitud urgente para cesar toda acción. Preguntó si consideraría una pausa temporal en cualquier cambio adicional. Dijo que las cosas se estaban descontrolando y que necesitaban tiempo para responder. No respondí porque no hubo pausa cuando me dijeron que no pertenecía. No hubo dudas cuando enviaron ese mensaje. No hubo advertencia cuando escribieron esa carta. Me cortaron sin hacer una sola pregunta, así que ahora yo estaba haciendo lo mismo con precisión. Esa tarde contacté al contador, le dije que finalizara la reasignación de propiedades compartidas. Todo lo que estaba bajo la sociedad holding familiar se dividió y mi parte se cobró. Se quedarían con la casa de Marbella, pero perderían el apartamento de Sevilla. Se quedarían con el almacén, pero no con los derechos de arrendamiento. Mi padre no sabría lo que le había pasado hasta que su ruta de entrega comenzara a ser rechazada por falta de pago. A la 11 p.m. recibí una llamada de mi viejo amigo Mateo, que se dedica al cumplimiento de contratos. Me dijo que mi padre acababa de llamar confundido y frenético porque sus proveedores se negaban a nuevos pedidos. ¿Pasó algo?, preguntó Mateo. Dijo que los canales de pago estaban caídos. Le dije que no estaban caídos, estaban desaparecidos. Esa noche volvió a haber silencio, excepto que esta vez sabía exactamente lo que estaban haciendo. Sentados en sus casas separadas, con sus teléfonos separados, llamando a abogados, contadores, miembros de la junta, tratando de averiguar cómo había pasado esto tan rápido. Y la respuesta era sencilla: no pasó rápido. Pasó en el segundo en que me dijeron que yo no era uno de ellos. El miércoles por la mañana comenzó de forma extraña. Me desperté en silencio. Ni nuevos correos electrónicos del abogado de mi madre, ni mensajes de texto de Carmen, nada de mi padre. Por un segundo, pensé que quizás finalmente se habían rendido. Quizás el caos los había empujado a una especie de retirada aturdida. Entonces mi asistente me reenvió una notificación de alerta de nuestra antigua cuenta de almacenamiento en la nube compartida. Se había intentado a las 3:19 a.m. restablecer la contraseña de administrador utilizando uno de mis antiguos correos electrónicos de respaldo, un correo electrónico al que solo 3 personas tuvieron acceso: yo, mi padre y el oficial fiduciario. Verifiqué el registro de IP. Era la dirección de Carmen. Así que ahora estaban tratando de volver a entrar. La cosa era que ya había migrado todo a una nueva infraestructura, servidores limpios, permisos segmentados, pero aún no había eliminado el sistema antiguo porque quedaba una cosa allí, una carpeta que había etiquetado como línea de congelación. Era una discreta póliza de seguro, copias de contratos, registros financieros y memorandos internos que nadie pensó que yo tenía,
cosas que habían hecho a mi nombre bajo cuerda hace años, cosas que no quedarían bien ante la Hacienda o la Junta de Licencias. Probablemente pensaron que podrían entrar, eliminarlo, fingir que nada de eso existió. En cambio, activaron el bloqueo automático. Carmen llamó 5 minutos después, con voz aguda, exigiendo saber qué significaba línea de congelación. Dijo que no lo abrió, que solo vio el nombre, pero la conocía. No habría llamado a menos que viera algo que la hiciera entrar en pánico. Colgué sin responder. Al mediodía, recibí un mensaje de texto del oficial fiduciario. Primer contacto desde el retiro inicial. Solo decía: «Vaya, deberíamos hablar en persona». Acepté reunirme con él en su oficina del centro. Parecía agotado. Dijo que la familia había convocado 3 reuniones de emergencia, cada una más caótica que la anterior. Mi padre, al parecer, estaba a punto de liquidar una parte de su negocio para cubrir la nómina. 2 miembros de la junta de la organización sin fines de lucro de mi madre habían renunciado después de ver los fondos congelados. Carmen ya había intentado solicitar un préstamo privado y se lo habían denegado. Luego me miró y dijo algo que no esperaba. Intentó culparte por los problemas de auditoría de la organización benéfica. Parpadeé. Él asintió. Dijo que tú controlabas los libros, que estabas ocultando cosas, pero no lo hacías, ¿verdad? Le dije: no ocultaba nada. Simplemente terminé de limpiar sus desastres. Luego me sorprendió de nuevo. Me entregó una pequeña unidad flash negra. Esto es del archivo de tu abuelo. Lo dejó en el fideicomiso unos años antes de morir. Dijo que era para el que se fuera primero. Creo que eres tú. No dije nada. Simplemente lo tomé. De vuelta en casa, lo conecté a mi máquina sin conexión. Contenía una carpeta, una serie de cartas escaneadas, personales, cartas de mi abuelo a mi padre, a mi madre y a mí. Él lo había visto venir todo: el control, el derecho, el lento de sangre financiero. Y en la última carta, dirigida a mí por mi nombre, escribió: «Si estás leyendo esto, ya has tomado la decisión difícil. No los dejes volver, ni una vez más, ni siquiera una vez». Me quedé sentada allí mucho tiempo después de eso. El hombre se había ido hacía casi 6 años, y todavía me entendía mejor que nadie en esa familia. Así que seguí su consejo, y al anochecer hice un último movimiento. Transferí la propiedad del único activo familiar restante que aún estaba parcialmente a mi nombre, la casa de vacaciones en Cádiz, a una sociedad holding privada, una que yo controlaba. Mis padres la usaban cada primavera. Cambié las cerraduras. Envié la confirmación de la transferencia de escritura directamente a sus bandejas de entrada. A las 8:07 p.m. Mi madre llamó por primera vez en toda la semana. La dejé sonar. El jueves comenzó tranquilo, casi demasiado tranquilo. Sin correos electrónicos, sin mensajes de texto, sin nuevos mensajes de voz, solo quietud, como si hubieran decidido colectivamente contener la respiración. Luego, alrededor de las 10:30 a.m., sonó el timbre. No esperaba a nadie, pero ya sabía quién era antes de verificar. Mi madre estaba afuera con una caja de panadería en sus manos. Sin abrigo, sin bolso, solo la caja y esa familiar sonrisa ensayada que usaba cada vez que quería algo, pero no quería pedirlo directamente. No abrí la puerta. Simplemente observé desde detrás de la cortina cómo ella se quedó allí durante casi 5 minutos sin llamar. En un momento miró la puerta como si esperara que se abriera sola. Luego dejó la caja suavemente, se alisó el suéter y regresó a su coche. Dentro había 2 magdalenas de arándanos de ese lugar caro que nunca le había importado hasta que le compré una tarjeta de regalo allí hace 2 cumpleaños. Debajo de la tapa había una nota: «Hablemos. Te extrañamos». Ni siquiera metí la caja. La tiré directamente a la basura de afuera. A la hora del almuerzo, Carmen había cambiado de táctica. Envió un correo electrónico más largo que cualquier cosa que me hubiera escrito antes. Dijo que había estado estresada, que todos decíamos cosas de las que nos arrepentíamos, que ninguno de ellos pensó que las cosas llegarían tan lejos. Mencionó recuerdos familiares, cosas que hicimos de niños, cuánto me extrañaba, pero lo que destacó no fue lo que dijo, sino lo que no dijo.
No mencionó ese primer mensaje de papá. Ninguna disculpa, solo una suave reescritura de los hechos, como si todos hubiéramos sido arrastrados por un malentendido, y de alguna manera yo también tenía la culpa. A las 2:50 p.m. apareció una notificación del sistema de cerradura inteligente de las propiedades de Cádiz. Alguien había intentado desbloquear la puerta con un código caducado. Los últimos 4 dígitos eran el cumpleaños de mi padre. Estaban probando, viendo si aún tenían acceso. No lo tenían. A las 4 p.m., mi padre finalmente rompió su silencio. No con un correo electrónico, ni con una llamada, sino con un antiguo mensaje de voz de un número que no reconocí. «Hija», comenzó, y luego nada durante unos segundos. Pude escuchar un eco débil, como si estuviera caminando por una habitación. No quisimos que esto fuera así. Tu madre y yo estábamos enojados. Pensamos que nos dabas la espalda, pero esto no es lo que queríamos. El mensaje terminó antes de que dijera algo significativo. No lo borré. Simplemente lo guardé como evidencia. Esa noche, me senté en la cocina revisando los papeles de reestructuración. Mi esposa se sentó frente a mí, alimentando en silencio a nuestro hijo menor. Después de un rato levantó la vista y preguntó si estaba segura, realmente segura, de seguir adelante con la última ronda de cierres. Asentí. No era venganza, era reconocimiento. No estaba destruyendo nada, estaba revelándolo. Luego, a las 7:40 p.m., llamó mi abogado. Sonaba divertido, como si no creyera lo que estaba leyendo. Presentaron una reclamación sobre la casa de Cádiz, dijo. Tu madre presentó una nota manuscrita de hace 5 años, alegando que dijiste que podían usarla cuando quisieran. Recordé esa nota. La había garabateado en un post-it durante un día de Acción de Gracias. Era más una broma. Estaban tratando de decir que eso significaba propiedad. Se están desesperando, añadió. Le dije que procediera con la contrademanda. Quería que cada último interés compartido se disolviera, no que se detuviera, no que se discutiera, que se disolviera. Lo curioso es que pensaron que esto era por una casa o algunas cuentas bancarias congeladas, pero el daño real ya estaba hecho, no a mí, a ellos, porque cuanto más tiempo durara esto, más gente empezaría a hacer preguntas. Esa noche recibí un mensaje de Laura, mi prima, la que siempre se mantuvo callada, siempre observó desde la distancia. Escribió: Carmen está perdiendo el control. Tu madre está tratando de actuar como si nada estuviera pasando. Tu padre no ha salido de su oficina en todo el día. La gente está empezando a darse cuenta de lo que está sucediendo. Le respondí con una sola línea. Me querían fuera. Simplemente no esperaban que me llevara todo conmigo, porque eso fue lo que pasó. Me expulsaron como si fuera una carga. Olvidaron que yo era la razón por la que toda la máquina seguía funcionando. Ahora la máquina se estaba averiando y estaban empezando a darse cuenta de que no había forma de recuperarla. Terminó como siempre terminan estas cosas. Demasiado tarde, demasiado silencioso. El timbre sonó a las 6:34 p.m. un domingo. Abrí sin mirar la cámara porque ya sabía. Mi padre estaba allí, sosteniendo un gran cubo de plástico lleno de viejos álbumes de fotos. Se veía diferente, no más viejo, no frágil, solo desconocido, como alguien que había sido degradado en su propia historia y aún no había descubierto cómo reescribirla. No dijo mi nombre, solo asintió hacia el cubo. Tu madre quería que tuvieras esto. No dije nada. Esperó. El aire entre nosotros se sentía extraño, tenso, pero no de una manera peligrosa, como si estuviera en la fila equivocada y lo supiera, pero no quisiera moverse. Me aparté y lo dejé dejar el cubo. No lo invité a entrar. Él no preguntó. Antes de darse la vuelta para irse, dijo una cosa más. No esperamos nada. Solo pensé que tal vez querrías verlos de nuevo. Luego se fue. Dentro del cubo había álbumes gruesos, páginas despegadas y pegajosas por el tiempo. Viajes de la infancia a los Pirineos. Yo sosteniendo a Carmen en una piscina cuando tenía 3 años. Mi madre con gafas de sol enormes riendo bajo el sol. Todo aquello se sentía como un museo ahora. Fotos de personas que una vez habían interpretado bien los papeles,
pero que hacía mucho tiempo habían dejado de creer en ellos. Durante los días siguientes, las llamadas disminuyeron, los correos electrónicos se suavizaron, incluso el tono de Carmen cambió. Envió un mensaje cuidadosamente redactado, diciendo que entendía que necesitaba espacio y que las cosas se habían ido de las manos. No se disculpó exactamente, solo insinuó arrepentimiento, como si fuera un cupón que no estaba segura de querer usar. Pero no le respondí. Había terminado de encontrarme con gente a mitad de camino, cuando eran ellos los que habían quemado el puente. Mi madre comenzó a enviar regalos para los niños, libros, rompecabezas, pequeñas notas escondidas con frases como «pensando en todos ustedes y extraño a mis nietos». Nunca usó sus nombres, nunca pidió verlos. Era como si estuviera tratando de construir algo, pero no sabía cómo empezar sin un plano. Mi prima Laura me visitó una tarde, trajo café y se sentó conmigo en el porche. Dijo que el resto de la familia estaba alborotado. Mis padres actuaban diferente. Tu madre no deja de hablar del cumpleaños de tu hija el próximo mes. Dijo que estaba planeando como si todavía estuviera invitada. No lo estaba. Le dije la verdad a Laura, que no me importaba si cambiaban, no me importaba si enviaban regalos o se portaban bien o pretendían entender. Lo que importaba era lo que sucedió en el momento en que dije que era difícil, solo difícil, y me dijeron que ya no era una de ellos. De eso no se vuelve, no de verdad. El tribunal finalizó todo esa semana. La disolución del fideicomiso, la separación de propiedades, los últimos y limpios cortes a través del lío que solíamos llamar propiedad compartida. Su abogado ya no luchó. Simplemente firmó y siguió adelante, probablemente cansado de fingir que aún tenían influencia. La casa de Cádiz era oficialmente mía. Las empresas estaban completamente separadas. Mi padre tuvo que liquidar parte de su empresa para cubrir los salarios atrasados de sus empleados. La organización sin fines de lucro de mi madre cerró su oficina principal y pasó a operaciones remotas. Carmen se mudó a un estudio y comenzó a insinuar en las redes sociales que estaba aprendiendo a vivir de forma más sencilla. Cada puerta por la que alguna vez caminaron para llegar a mí, financiera, legal, emocional, había desaparecido, estaba cerrada, desconectada. Sin embargo, seguían apareciendo. Visitas no invitadas, no a menudo, pero lo suficiente, dejando juguetes, dejando tarjetas hechas a mano, sonriendo demasiado. Una vez, mi madre se ofreció a cuidar a los niños mientras mi esposa y yo nos preparábamos para salir. Le dije que no. Ella sonrió y dijo, «Por supuesto, lo entiendo», como si no lo hiciera. Y lo peor, todos los demás empezaron a volverse en mi contra. Parientes lejanos llamaron y dijeron que debería ser más indulgente. «Están intentando, Odelina. No los castigues para siempre». Incluso Laura se veía incómoda cuando le dije que mis hijos no sabían quiénes eran sus abuelos. Pero aquí está la cosa. Ellos tomaron una decisión. Me dijeron que ya no era parte de ellos. No grité, no rogué, no discutí. Simplemente escuché. Y luego lo acepté. Ahora quieren que lo olvide todo porque las consecuencias los asustaron, porque tienen las manos vacías. Pero recuerdo cómo era cuando sus manos estaban llenas y aún buscaban más. Así que ahora, cuando visitan, los dejo llamar. Abro la puerta, les agradezco el regalo, digo que los niños están ocupados. Nunca los dejo entrar. Ahora entran por la entrada de visitas. No se sientan a la mesa, no se quedan mucho tiempo. Se van con las mismas sonrisas que solían usar cuando me mentían a la cara. Y yo, por fin, duermo. No más transferencias nocturnas, no más mensajes de texto de culpa, no más deudas envueltas en amor, solo paz. Y eso vale más que cualquier herencia que alguna vez pensaron que podrían ofrecer.